Pensé que mi esposo era solo un hombre trabajador con un secreto hasta que un desconocido en una farmacia me susurró que estaba siendo vigilado por el Servicio de Seguridad Interna. Ahora, de pie en mi propia casa, me doy cuenta de que el hombre con el que he compartido la cama no es la persona que creo que es y me está esperando en la oficina para decidir mi destino. Las luces fluorescentes de la farmacia siempre me provocan dolor de cabeza, pero ese martes el aire se sentía particularmente pesado. Solo estaba allí para una recarga rutinaria del medicamento para la presión arterial de mi esposo. Mark solo tiene 42 años, pero el estrés de su trabajo corporativo ha estado cobrándole factura últimamente. Es un hombre de hábitos, un hombre de horarios precisos y rara vez se salta una pastilla. Estaba de pie en la fila revisando mi reloj por tercera vez en 2 minutos cuando noté al hombre delante de mí. Se veía frágil. Su abrigo colgando de su delgado cuerpo como un trapo en un espantapájaros y luchaba por sostener un puñado de billetes arrugados mientras leía la etiqueta de un frasco de medicamentos. La farmacéutica, una mujer de aspecto cansado con grandes ojeras, estaba perdiendo la paciencia. Señor, se lo he dicho 3 veces. Este seguro no cubre la versión de marca. Es o la genérica o tiene que pagar el precio completo. Está deteniendo la fila. El anciano tembló. Se veía como si estuviera a punto de llorar, sus ojos vidriosos y recorriendo la tienda buscando una estrategia de escape que no existía. Era una visión patética y algo en mi pecho simplemente se rompió. Di un paso adelante sacando mi billetera del bolso. Yo cubriré la diferencia, dije con firmeza, quizá un poco más alto de lo que pretendía. La farmacéutica suspiró, procesó la tarjeta y le entregó la bolsa al hombre. Él se volvió para mirarme, sus ojos pasando de la confusión a una extraña claridad penetrante que no coincidía con su apariencia frágil. Esperaba un gracias genérico, tal vez un gesto de agradecimiento, pero en cambio extendió la mano y me agarró la muñeca. Su piel estaba helada como si acabara de venir de un paseo en la nieve aunque era mediados de julio. Intenté apartarme, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. No deberías estar aquí, dijo con voz ronca, su voz sonando como hojas secas arrastrándose por el pavimento. Reí nerviosamente tirando de mi brazo. Solo estoy comprando medicina, señor. Realmente no es ninguna molestia. No me soltó de inmediato. Se inclinó más cerca, su aliento olía levemente a menta y algo metálico como alambre de cobre. No es por la medicina, susurró. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me revolvió el estómago. Lo vi ayer. Vi lo que esconde en el sótano de esa casa de verano que rara vez visitan. Crees que conoces al hombre que duerme a tu lado, pero estás viviendo con un extraño que actualmente está bajo profunda vigilancia del Servicio de Seguridad Interna. Me congelé. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. La casa de verano era nuestro secreto. Rara vez íbamos allí por el trayecto y Mark afirmaba que solo era para almacenamiento. Ni siquiera había mencionado esa propiedad a nadie en meses. ¿Quién eres tú?, tartamudeé, mi pulso retumbando en mis oídos. ¿Cómo sabes de esa casa? El anciano finalmente soltó mi muñeca y dio un paso atrás como si nunca me hubiera tocado. Se arregló el abrigo, su expresión volviendo a la de un anciano confundido y errante. El esquema organizado al que está ligado está a punto de colapsar, dijo, bajando la voz a un murmullo bajo y urgente. Encontraron las armas ilegales, los paquetes con sustancias y el rastro de dinero que él pensaba que estaba enterrado. Cuando vengan por él esta noche, no solo se lo llevarán a él. Borrarán cada rastro de su vida. Y tú, querida, eres el único cabo suelto que les queda por atar. Antes de que pudiera exigir una explicación, las puertas corredizas de vidrio sisearon al abrirse. Un sedán negro con vidrios tintados se detuvo junto a la acera, acelerando agresivamente en ralentí. El anciano miró el auto, luego me miró a mí con ojos llenos de genuina lástima. Vete a casa, susurró. Revisa los tablones del piso en la oficina. Si ves el libro de contabilidad, coge. Si ves la llave, reza para que él no esté ya dentro esperándote. Se dio la vuelta y salió arrastrando los pies con una agilidad repentina e imposible que lo hizo desaparecer entre la multitud antes de que yo pudiera siquiera tomar aliento. Me quedé allí sosteniendo el medicamento de Mark, mirando hacia la calle mientras el auto negro se alejaba. Mi teléfono vibró en el bolso.
Era un mensaje de Mark. Sorpresa, cariño. Llegué temprano a casa. Te estoy esperando en la oficina. Necesitamos hablar sobre nuestro futuro. La pantalla del teléfono se sentía como un carbón ardiente contra mi palma. Necesitamos hablar sobre nuestro futuro. Las palabras, normalmente tan inofensivas, ahora se sentían como una sentencia de muerte. Me quedé en el pasillo de la farmacia, las luces fluorescentes zumbando con un sonido que se sentía como un taladro contra mi cráneo. ¿Mark? ¿En casa temprano? ¿Mark? ¿El que nunca terminaba su jornada laboral antes de las 7? La fría presión persistente en mi muñeca del agarre del anciano sirvió como un recordatorio estremecedor de que mi vida se había salido de su eje en el lapso de 30 segundos. No respondí el mensaje. No podía. En cambio, metí la medicina en el bolso y corrí hacia el estacionamiento, con la respiración entrecortada en la garganta. El calor del verano me golpeó como un golpe físico, pero sentí un frío profundo hasta la médula. Mientras conducía, mi mente repasó cada interacción que había tenido con Mark durante el último año. Las llamadas de conferencia a altas horas de la noche que supuestamente eran con clientes internacionales, la forma en que desaparecía en el garaje con cajas que afirmaba que eran solo documentos fiscales antiguos, los cambios sutiles en su temperamento, la irritabilidad reemplazada por una calma sintética y pulida. ¿Era todo una máscara? Entré en nuestra entrada, mi corazón martilleando un ritmo frenético. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Las cortinas estaban corridas, sumiendo la sala de estar en un crepúsculo artificial permanente. Agarré mi llave de repuesto, mis manos temblando tan violentamente que la dejé caer 2 veces. Cuando la puerta principal finalmente se abrió, el silencio era ensordecedor. No había sonido de televisión, ni zumbido del refrigerador, nada. Solo el aroma de la colonia de Mark, ese agudo aroma a cedro leñoso que permanecía en el vestíbulo. Mark, llamé, mi voz sonando delgada y ajena en el vasto espacio del pasillo. No hubo respuesta. Me dirigí hacia el estudio, los tablones del piso crujiendo bajo mis pies como si protestaran por mi intrusión. La advertencia del anciano resonaba en mi cerebro. Revisa los tablones del piso en la oficina. Llegué a la puerta, que estaba ligeramente entreabierta. Dentro, la habitación estaba bañada en el resplandor rojo del sol agonizante. Mark estaba sentado en su escritorio, de espaldas a mí. Miraba por la ventana hacia la densa línea de árboles de nuestra propiedad, sus manos descansando perfectamente quietas sobre la superficie de caoba. «Te vi en la farmacia, Sara», dijo, su voz terriblemente firme. No se dio la vuelta. «Tú me viste», logré balbucear dando un cauteloso paso hacia atrás. «El anciano que te habló», continuó Mark, bajando una octava su voz, volviéndose fría y precisa, desprovista del calor que una vez amé. «Ha sido una espina en mi costado durante mucho tiempo. Un agente retirado que no puede aceptar que su tiempo ha terminado. Ha estado intentando desmantelar el esquema organizado que he pasado años construyendo, tratando de alimentar mentiras al servicio de seguridad interna para derribarme con un cargo grave». Lentamente giró su silla. Su rostro era una obra maestra de calma, pero sus ojos estaban vacíos, sin reflejar nada. En su mano no sostenía un teléfono ni un bolígrafo. Sujetaba un pesado objeto mate negro que parecía una linterna de alta gama, pero que llevaba el peso de algo mucho más letal. Lo colocó sobre el escritorio entre nosotros. Se suponía que debía ser la esposa callada, Sara. La que no hacía preguntas. La que disfrutaba la vida que mis conexiones proporcionaban, dijo poniéndose de pie. Caminó hacia mí con la gracia depredadora de alguien que nunca había conocido un día de miedo. «Pero ahora sabes sobre el libro de contabilidad, ¿verdad? Te dijo que miraras debajo de los tablones del piso». Se detuvo a centímetros de mí, su presencia sofocante. «Tengo una decisión que tomar, Sara. Puedo alejarme de esta casa, tomar los activos y empezar de nuevo en un lugar donde nadie pueda encontrarme, o puedo asegurarme de que no queden cabos sueltos. El equipo de seguridad interna ya está monitoreando el perímetro. Creen que están cerrando el cerco sobre un criminal peligroso, pero no se han dado cuenta de que la persona que cazan ya ha anticipado cada uno de sus movimientos». Extendió la mano y colocó un mechón de cabello detrás de mi oreja, su toque quemando mi piel.
El tablón del piso no solo esconde un libro de contabilidad, cariño. Esconde el detonador del sistema de seguridad de la casa. Si lo activo, este lugar entero se convierte en un cráter y ambos desaparecemos. Encontrarán las armas ilegales en el sótano, las sustancias prohibidas, y tendrán su gran victoria. Pero tú y yo nos habremos ido. Dio un paso atrás y señaló hacia la esquina de la alfombra, donde un solo tablón de madera suelto estaba ligeramente levantado. Elige, Sara. Tienes 10 segundos antes de que decida por ti. Miré hacia abajo a la alfombra, luego de nuevo a sus ojos fríos e inquebrantables, dándome cuenta con un sobresalto de puro terror que ya estaba metiendo la mano en su bolsillo buscando algo más. El aire en el estudio se volvió fino, presurizado, como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración. Mi mente corría, buscando desesperadamente una salida. Miré el tablón suelto, luego de nuevo a Mark. No estaba bromeando. Sus ojos tenían la indiferencia escalofriante de un hombre que hacía mucho tiempo había cambiado su humanidad por poder. Si alcanzaba el tablón del piso, me mataría antes de que mis dedos tocaran la madera. Si no hacía nada, me eliminaría solo para proteger su propia supervivencia. 10 segundos, susurró, una cuenta regresiva inquietante. Necesitaba romper su concentración. Miré de nuevo el escritorio, específicamente el pesado dispositivo mate negro que había dejado. No era solo una linterna, era el gatillo. Tomé una respiración superficial y di un paso adelante, no hacia el tablón del piso, sino directamente hacia su espacio. Me incliné como si fuera a besarlo, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Mientras mis labios rozaban su oreja, no susurré una súplica. Me lancé hacia su cuello, tirando de él para desequilibrarlo, y lo empujé violentamente hacia la pesada puerta de roble. Tropezó, sorprendido por mi repentina agresión. En ese segundo, no fui por el detonador. Agarré la pesada lámpara decorativa de latón de la mesa auxiliar y la balanceé con todas mis fuerzas. Conectó con su hombro, haciéndolo girar. Siseó de dolor, su compostura finalmente rompiéndose, y metió la mano en su chaqueta. Pero yo ya me estaba moviendo. No fui por los tablones del piso. Fui por la pesada puerta corrediza de vidrio que daba a la terraza. Rompí el vidrio con la base de la lámpara, el sonido resonando como un disparo. Afuera, las linternas del equipo de seguridad interna ya cortaban la oscuridad que se acercaba. Grité, «Está aquí. Tiene las armas ilegales». Mark se volvió, su rostro contorsionándose en una máscara de pura rabia, pero ya era demasiado tarde. El equipo táctico había estado vigilando el perímetro, tal como el anciano había advertido. En cuestión de segundos, la habitación se inundó con haces de luz cegadores y los comandos atronadores de los oficiales. Mark fue inmovilizado contra el suelo antes de que pudiera siquiera alcanzar el dispositivo sobre el escritorio. No forcejeó. Simplemente se quedó flácido, sus ojos encontrando los míos una última vez. No con arrepentimiento, sino con una fría y hueca promesa de que volvería. Las siguientes horas fueron un borrón de preguntas, luces intermitentes y el frío estéril de la sala de interrogatorios. Les conté todo sobre el anciano, la farmacia, el libro de contabilidad escondido bajo los tablones del piso que finalmente levantaron para encontrar una montaña de evidencia relacionada con el esquema organizado. Encontraron el dinero ilegal de armas y los paquetes con sustancias prohibidas almacenados profundamente en los cimientos, confirmando cada palabra que había dicho el desconocido. Mark fue detenido, enfrentando una enorme condena en una instalación federal. El Servicio de Seguridad Interna me agradeció por mi cooperación, aunque tuvieron cuidado de no revelar cómo lo habían rastreado. Ellos fueron quienes enviaron al anciano a la farmacia, un agente encubierto usando un disfraz de anciano para hacer contacto sin levantar las sospechas de Mark. Sabían que yo era la única persona que podía tender un puente entre la vida privada de Mark y su engaño público. Semanas después, me senté en el porche de un pequeño apartamento a millas de distancia de esa casa. El trauma persistía como una sombra y todavía me estremecía ante el sonido de una puerta cerrándose. No había vuelto a ver al anciano, pero recibí un pequeño sobre sin marcar en el correo. Dentro había un solo caramelo de menta y una nota: el peso de la verdad es más ligero que el peso de un secreto. Sigue adelante. Miré hacia el horizonte,
observando la puesta de sol. Por primera vez en años, el silencio no era sofocante. Era pacífico. Había perdido la vida que creía querer, pero en las ruinas de esa casa finalmente había encontrado mi propia voz de nuevo. Ya no era la esposa callada. Era la persona que sobrevivió a la tormenta y, mientras arrojaba el sobre a la basura, supe que el secreto estaba muerto. El peligro había desaparecido y, por primera vez en mi vida, finalmente, verdaderamente era libre. Traducción completa, literal y detallada, respetando cada palabra y cada pausa del guión original.